¿Cómo dice, señora? Que si querés una mentita de fruta. Sí. Y hoy te voy a mostrar un lugar único en las sierras de Córdoba. Te voy a mostrar un lugar que todavía nunca viste, un lugar que todavía no fue filmado. Te voy a mostrar un lugar del que todavía no se hizo ningún video. Esto es Cascada Cerrito Blanco. Cuando te digo las cascadas del Cerrito Blanco, es porque aquí tenés varias. Primero, como atracciones, la olla de la princesa, las cascadas del abuelo Nicolás y las cascadas propiamente del Cerrito Blanco. Así que vamos hasta ahí. Villa Venegas es una localidad que tiene 28 habitantes fijos. En este lugar hay 7 casas habitadas. Estamos ingresando a Villa Venegas. Si querés venir de Córdoba, vas a venir por el camino de las Altas Cumbres, la ruta 34. Desvías en el parador de Julio César y a la derecha agarrás el camino del Cura Brochero y después de 14 kilómetros vas a llegar hasta esta localidad. Esta es la calle principal, la única. Mirá lo que te voy a mostrar. Esta casa de piedra que está aquí fue la primera casa de Villa Venegas. Aquí vivió Dora Venegas. El padre de ella fue el primer habitante de Villa Venegas. Se llamaba Rafael Venegas. Chau. Esta fue la primera casa de esta localidad. Esta calle está rodeada por plantas de higos. Miren las higueras que hay. Esta escuelita que tenemos aquí se llama Guido Hispano. Es una escuela primaria. Aquí asisten 8 alumnos. ¿Y qué atractivos vamos a encontrar en Villa Venegas? Un montón. Aparte de la casa acá de Karina, donde están el Cerro Blanco y las cascadas del Cerro Blanco, te vas a encontrar con la Cascada Mayor, el balneario Abuela Teresa, las 7 cascadas del medio, del río del medio. Aquí nos encontramos con el UNEI. Es un comedor y es el único negocio de esta localidad. Aquí hay un poco de todo, licuados, helados, empanadas, pan casero y cerámicas. Otro lugar que puedes visitar es Cerro La Hornilla y cascada que lleva el mismo nombre, Cascada La Hornilla. Dulces caseros, artesanías, y en Villa Venegas también tenemos cabañas para alquilar. ¿Qué tal, Mirta? Hola. Mirta. Por ejemplo, una casita así es para 5 personas, sale 3.000 pesos por persona por día. Tío Juan. Este camino son 28 kilómetros de tierra, camino del Cura Brochero. Es donde se hace la peregrinación todos los años. Peregrinación del Curita Gaucho. Acá todavía tenemos nuestra compañera, mira, Princesa. Esa caminata que también se puede hacer a caballo se hace los primeros días de marzo. Villa Venegas, para que te ubiques, al kilómetro 118. El camino, si bien hay que tener cuidado, hay que tener precaución, se puede hacer con cualquier vehículo. No precisas tener un vehículo alto, cualquier vehículo bajo lo puedes hacer. A este poblado no llega ningún colectivo de línea. Si te tomas un taxi desde Mina Clavero hasta aquí, vas a abonar entre 4.000 y 5.000 pesos. Karina, ¿tenemos señal de celular? Sí, tenemos más de personal que de Claro. Claro, tenés que subirte sobre la montaña para tener la señal. Hay poca señal. Lo que sí, en el parador de Inés, ahí en el parador del Cerrito Blanco, tenés wifi. Así que si te alojás ahí, vas a tener cómo comunicarte. Sin dudas, un ambiente natural único. Aquí lo que noté que había muchas plantas frutales. Nogales, higueras, duraznos,
dunas. Luz eléctrica y agua de vertiente. Aquí se atiende solamente los viernes. El sendero es así. Para llegar al Cerrito Blanco, media hora. Y ahora estamos yendo a otro lugar, a unas cascadas. Patricia, ¿qué tal el camino? Genial, 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 suavecito. Susana, ¿cómo lo traes? Bárbaro, excelente el camino. Hay que traer A pesar agua, de la sombrero. edad, sí, agua y sombrero y acá nos dan los bastoncitos. Y una buena zapatilla. Exactamente. Este bastoncito que te entregan acá, te lo entrega la chica, realmente es de bastante utilidad, es muy útil. Te va frenando y vas manteniendo el equilibrio con él. Todos estos son pircas. Estas pircas los hacían los comechingones para dividir territorios. Las apilaban de a una. Yo tengo la teoría de que no dividían territorios porque ellos no eran territoriales, sino que los hacían para que no se les pasen los animales de un campo a otro. Pero son teorías. Son teorías, es cierto. Yo es lo que he aprendido. Mira qué lugar te traje, paseíto. Esto es increíble, esto es bello. Esto es una belleza. A ver, vamos a preguntarle a Dana dónde estamos. Camino a Cerrito Blanco. Desde acá nace el arroyo Toro Muerto. Lugares hermosos en Córdoba, hay muchos. Lugares increíbles, unos cuantos. Lugares únicos, acá tenés. Acá tenés, mirá dónde te traje. Lugares irrepetibles, maravillosos. Lugares escondidos en las sierras cordobesas. Pura naturaleza. Un agua totalmente transparente. Un sendero hermoso, fácil de acceder. Y adelante, para coronar el viaje, las cascadas del Cerrito Blanco. Desde Mina Clavero, Villa Venegas, a 15 kilómetros. Y del parador de Julio César, de las altas cumbres, hasta Villa Venegas, 14 kilómetros. Esto es romerillo. Lo usa la gente para teñir las lanas y los cueros. Le dan un color amarillo. La cerámica negra es típica del camino de los artesanos. Aquí en Villa Venegas estamos en el centro de la cerámica negra. Los tejidos en lanas y los cueros son las artesanías que sobresalen aquí, como algunos dulces caseros también. Mirá si no es bello este lugar. Mirá dónde te traje, paseíto. Mirá dónde te traje. No te olvides darnos una mano, suscríbete a nuestro canal. Esto se llama Paseos y Destinos por las Sierras de Córdoba. Un lugar increíble que no podés dejar de visitar. Mira, este yuyito aquí se llama cancha del agua. Se hacen infusiones y es bueno para el hígado. Escúchame, Patri, vos me dijiste que había muña muña acá y nada. Y bueno, ¿qué va a hacer? Vas a tener que dejarlo para otra vez. Bueno, no, yo porque un amigo mío de allá de Carlos Paz me pidió y... no sé, para que me parece que le duele el hígado o algo de eso. Sí. Estamos yendo hacia unas joyas. Se llaman las joyas de la princesa. ¿Sabes por qué tiene ese nombre? Ya te lo cuento. No es por Dana, no es por Patricia, tampoco es por Susana. Es porque a cada uno de los visitantes de este lugar, una perrita los acompaña en todo el sendero. Esa perrita se llama Princesa. Es la que tenemos aquí. Nos acompaña y los chicos del lugar le dieron nombre
a esta olla que vamos a visitar ahora. Mirá si no es bello este lugar. Ahí está la princesa, mira abajo de su cartel. Sí. Abajo de su cartel está. Vení, princesa. Vení. Aquí la tenemos, posando, Orgullosa de su nombre. orgullosa de su lugar. ¡Wow! Mirá lo que es esto. Mirá, Paseito, lo que te traje. Mirá dónde te trajo el viejo. La olla de la princesa. ¿Querés que te muestre algo bello? Al fondo, Mina Clavero, la cascada del Toro Muerto. Aquí, naturaleza, plena naturaleza. Y acá, la olla de la princesa. Bien profunda, bien fría y bien transparente. Chicos, ¿quién se va a meter? ¡Paseos y destino! ¡Bien! Y aquí estamos. Llegamos a la olla de la princesa. Este es el grupo que nos acompaña hoy. Un grupo fantástico. A ver, chicos, saluden para la cámara. ¿Se animan a salir? Sí, la chica es tímida, a veces no quiere salir, pero acá la tenemos. Patricia, Susana, Dana y... Jonathan. Vamos que vamos. Claro que sí. La princesa. Claro que... ¿Sabías que esto se llama esponja? En Mendoza se llaman vegas y acá esponjas. Este es el reservorio que va a formar parte de las vertientes nacimiento de los ríos de las sierras. Estamos llegando a la cascada del abuelo Nicolás, en honor al papá de Karina. ¿Ah, sí? Mira qué bonita. Tenemos que bajar hasta allá. Sí, Y bueno, vamos. vamos. Como verás, todo está señalizado, todo está marcado y el sendero está perfecto, no te puedes perder acá. Solamente tenés que seguir las flechitas azules e ir descubriendo las maravillas que te van ofreciendo las sierras de Córdoba. Mirá dónde te traje, Paseito, mirá dónde te traje. 45 minutos de caminata y mirá dónde llegamos. Mirá dónde te traje, cascada del abuelo Nicolás. Una maravilla, una maravilla. ¿Qué tal, chicos? Hermoso. ¿Hermoso? Un lugar hermoso, maravilloso, vengan, no se lo pierdan. ¿Te costó llegar? No, para No. nada. Es re fácil el trekking. Y mirá lo que es este lugar. Vale la pena. De acá mismo ahora se va a tirar Jonathan, acá de cabeza en aquella piedra. Aquí sí tenemos morteros, ¿ves? Eso sí, están al lado del río. Lo usaban para moler grano. Mira lo que es este lugar, Paseito. Mira lo que es este lugar. En el próximo video, si vos me lo decís, yo te mando saludos. O si querés hacer un comentario o alguna sugerencia de dónde querramos ir, lo dejás en comentario y trataremos de llegar hasta ese lugar. Cascada del abuelo Nicolás. Johnny, ¿te va a tirar? Me voy al agua. Dale, a ver. ¿Está fría? Está helada, ¿no? No, está divina, está hermosa. No puede ser tan lindo esto. Tenemos una vertiente que vamos a ver ahora de dónde nace. Y aquí tenemos el alero de las ovejas. ¿Por qué le dicen así?
Porque en noviembre y diciembre, la época que no están sin esquilar las ovejas, vienen y se refugian acá del viento y a la sombra. Y la verdad que es hermoso el lugar este, corre vientito. Es espectacular, un lugar increíble. ¿Están tranquilos, chicos? Descansando como Y miren la vista que tienen desde acá. Esto es un alero, mirá lo que es. Mirá la vista que tienen. Mirá lo que es este lugar. Qué bueno. Vamos a seguir ese sendero buscando las cascadas. Muchas veces nos preguntamos ¿de dónde sale el agua que está en la cima de las sierras? ¿De dónde viene? Bueno, viene de vertientes. Por ejemplo, acá tenés una, mirá. Mira. Esto es una vertiente que ¿de dónde sale? Sale de aquí, mirá. Mirá de dónde sale. Arriba, nada, todo seco. Y aquí tenés el lugar exacto donde nace esta vertiente. Esto va creciendo, se va convirtiendo en arroyito y desemboca en el río. El arroyito va a dar origen a lo que serían las cascadas del Cerrito Blanco. O sea, ¿Y las plantas estas que son? estas plantas son sauces, son autóctonos de la zona y crecen justamente a la orilla de las vertientes y de los ríos. Estos han sido reforestados. Mirá si no es una maravilla, mirá si no es hermoso todo este lugar. Tenés que venir, tenés que conocer. Te recomendamos desde Paseo y Destinos este lugar. Vamos ahora hacia el Cerrito Blanco, que es aquel montículo que vemos allá adelante. Chicos, estamos llegando. Vamos que falta poco, Karina, ¿sí no? Sí, ya estamos acá a la vueltita. Vamos que estamos acá nomás, Ya estamos acá nomás, vamos. Sí. Seguime, paseito, que te voy a mostrar uno de los lugares más lindos, ¿eh? Vení a ver lo que es esto. Esto se llama Cascada del Cerrito Blanco. Mirá, paseíto, el lugar donde te trajo el viejo. ¿Qué tal el lugar, Susana? Hermoso, un Hermoso. paraíso. Es lo que yo te digo, por un caminito de tierra llegamos en Córdoba a cualquier paraíso. Tenemos un montón de paraísos. Nana, para la tapa, ponete bien para la tapa. Contanos cómo está el agua. Hermosa, ¿Sí? divina. Vengan chicos, no se lo pierdan. Karina, qué grande, un aplauso para la guía nuestra, mirá toda la gente que trajo. ¡Vamos! Jonathan. Esto es carqueja, es amarga, pero muy buena para el hígado. Así es el sendero, está perfectamente marcado y es muy fácil de hacer. 1 hora para llegar hacia las cascadas en un camino fácil, hermoso, natural, bello, tranquilo, lleno de paz y lleno de vida. Patricia, ¿qué tal el camino? Muy bueno, la verdad ni se sintió. Vamos todavía. Chicos, recomendaciones para los que quieran volver. Buen calzado. Buen calzado. Mucha agua. Mucha agua. Mucha agua. No se lo pierdan. Y sombrero que no trajiste. Y sombrero que no traje, sí.
Escúchame vos, cornudo. Vos sí. Suscribite a Paseo Ese Destino. ¿Qué querés, bebé? ¿Te vas a suscribir? Suscribite, cornudo, Aquí estamos en Villa Venegas, parador nativo. Vos preguntá por Inés y cualquiera te va a saber indicar. Este es el sendero que vamos a comenzar para llegar a las cascadas de Cerrito Blanco. Lo que vemos allá al fondo, Cascada del Toro Muerto, Panaolma, Puro Brochero, Mina Clavero. ¿Qué tenemos acá? Un chivito al horno. ¿En serio? Sí. ¿En este mismo horno hacer los panes? Ahora, panes, la cerámica, todo. ¿Todo acá? Mirá lo que es esto, mirá lo que es esto. Me voy a meter con la cámara adentro. Si se me cocino... Te contaba que había muchas especies de árboles frutales. Aquí hay más de 30 plantas de durazno de diferentes especies. Otra cosa que he notado, los cactus. Aquí tienen 3 floraciones diferentes. Puede ser amarilla, rosa o blanca. Duraznos criollos, duraznos priscos. ¿Hay pelones? También hay pelones, sí. Tenés tunas. Y tunas. Esto hay que esperar que madure. Ya están ya. Que se pongan un poquito más naranjas, rojitas, o así la cosechás. Y más plantas de duraznos. Sí, seguís el fondo, seguís. Y más y más. Y gallinas. Y frutas. ¿Qué paraíso tenemos aquí? Mirá lo que es esto. Te voy a mostrar una planta de durazno que tiene unos duraznos tan grandes que parecen pomelos. ¡Qué maravilla! Así es, señores, Villa Venegas, un paraíso por descubrir, un paraíso que tienes que conocer. Y este lugar, el Parador de Inés, es el mejor punto, es el punto de referencia para que empieces a disfrutar de esta naturaleza. Te recomendamos este lugar. Y esto ha sido Paseos y Destinos por la Sierra de Córdoba. Un nuevo lugar, un nuevo video para que nos acompañes y nos sigas y veas todos nuestros videos, todos los que tenemos aquí. Te dejo acá el de Cascadas de las Mujeres. No te pierdas ese video. Paseos y Destinos por la Sierra de Córdoba. Un abrazo a todos, amigos, y nos vemos. Un saludo para Gustavo Rabaglia de Cañada de Gómez, para María Contreras y Enzo Rabaioli, y para todos los que colaboran de alguna manera con el canal. Gracias, amigos, gracias.